Cada parte de la iglesia ocupa un lugar. Y a partir de ahí comenzamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Y entonces vamos a irnos a Romanos capítulo 12, ahí está el diseño divino. La iglesia no fue formada, la iglesia de Cristo, no estamos hablando de denominación, de la iglesia de Cristo. La iglesia no fue formada por seres humanos, que los seres humanos decidimos cómo va a ser la iglesia y ya está. No, no es así. Dios dejó escrito cuáles deberían ser las características de la iglesia de Cristo. Y es más, Jesucristo murió por su iglesia, eso dice la palabra del Señor. Y no solamente eso, dice que la iglesia va a ser la esposa del Cordero. En Efesios capítulo 5 lo dice, en Apocalipsis nuevamente lo voy a repetir. Y ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 12, donde comenzamos a ver acerca de aquellas palabras que nos van a traer acerca de lo que es la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 4, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Vieron? Un cuerpo, esto que yo tengo acá, por ejemplo, es mi mano, aquí está mi cabeza, aquí está mi pie. Bueno, dice, no todos los miembros tienen la misma función, ¿se dan cuenta? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Vieron? No todos tenemos la misma función dentro del cuerpo de Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. ¿Dice en su Biblia lo mismo que en la mía? Sí. Todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, y el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, versículo 8, en la exhortación. Y hoy vamos a hablar del tema. Y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Imagínense, no es usar los dones nada más, sino que hay que hacerlo con realmente ganas, con un verdadero espíritu aquello. Si uno se va a la Biblia y se va a la iglesia primitiva, que fue la primera iglesia, donde ya en el capítulo 2 desciende el Espíritu Santo, y el apóstol Pedro se levanta y comienza a predicar el Evangelio y dice: arrepentíos y convertíos para que fuesen borrados vuestros pecados. Y ¿qué rima ahí? Vamos a Hechos, capítulo 2. Es el inicio de la iglesia. Ahí es cuando se armó la iglesia realmente. Ahí empezó. No, claro que no, del cielo. Sí, el reino es en el milenio. Eso es el reino milenial. Capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unidos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Imagínense lo que habrá sido esto, ¿verdad? Versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, etcétera. Y un poco lo que pasaba. ¿Qué eran estas otras lenguas? Miren lo que dice el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua a los que hemos nacido? Yo viajo en estos días y voy a ir a hablar voy a irme a los Estados Unidos. Y me van a hablar en otra lengua. Eso es lo que dice la Biblia en cuanto a las lenguas. Acá dice después: partos, medos, el imperio medo-persa, ¿se acuerdan de esto? Elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, todos eran idiomas diferentes. En Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, no sé qué se va a hablar de esto, pero uno puede buscar en el diccionario y van a ver de qué lengua estaban hablando. En Panfilia, en Egipto, ahí hay una lengua también. En las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, el italiano o el latín, ¿verdad? Aquí residentes, judíos, el hebreo, como prosélitos, cretenses y árabes, que dan su lengua,
y le oímos hablar nuestras lenguas, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eran boy. ¿Y qué pasó? Porque eran todos galileos los que estaban hablando en esa lengua. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo estos saben hablar todas estas lenguas? ¿Verdad? Y era porque el Espíritu Santo lo había llenado. Entonces Pedro, versículo 14, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio oír mis palabras, porque estos no están ebrios. Que comienza a hablar en una lengua rara y, che, tú estás borracho. Y Pedro ya se levanta y dice: che, no estamos borrachos, es muy temprano, puesto que es la hora tercera, o sea, más o menos allá, las 9 de la mañana. Versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y va a comenzar a decir acerca de eso. Eso va a ser largo, y va a continuar. La iglesia comienza a construirse allí, Ahí cuando Pedro habla, la iglesia comienza a construirse, Él va a seguir con sus... con todo su discurso. Capítulo 3 va a hablar de la curación de un cojo que va a ser en la puerta del templo de Jerusalén. Capítulo 4 él va a seguir hablando y él va a decir algo muy interesante. Por ejemplo, capítulo 4 versículo 12 dice el apóstol Pedro, versículo 11: este Jesús, dice de Jesús, ya estamos hablando de él, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Está hablando de los judíos, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es Jesús, la cabeza del ángulo. Y él después hace una aclaración para que a nadie se le quede una duda. Versículo 12: y en ningún otro hay salvación. No hay otra forma de llegar al cielo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es una aclaración para que no te quede duda. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo, un poco después, el apóstol Pablo también dice lo mismo de otra manera, y él dice: porque hay un solo Dios, ¿estamos todos de acuerdo? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro, uno solo, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Hay un solo Dios, No es una denominación, no es una religión, no es una iglesia, no es nada. El único medio para llegar al cielo es el Señor Jesucristo. Y no solo eso, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Ya estaba el Señor Jesucristo camino al Calvario, se reúne con sus discípulos en ese camino. Juan capítulo 14, en el versículo 1, él ya le había anunciado en el capítulo 13 del libro de Juan, diciéndole que va a ir y va a ser entregado. Pedro le dice: si hace falta yo me voy a morir ahí a tu lado, pero no voy a jamás dejar que te hagan nada. Le dijo: acordate de mí, Pedro, me vas a negar 3 veces allí. Pedro era bueno. Y entonces se ponen tristes los discípulos. Se le dice el Señor Jesús, capítulo 14 del libro de Juan, versículo 1: no os entristezcáis vuestros corazones. ¿Creed en Dios?, le pregunta a él. ¿Creed también en mí?, le dice el Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, ahí también vosotros estéis. Qué lindo, Le estuvo animando a sus discípulos. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Todavía ellos no entendían de qué estaba hablando el Señor Jesús, era hablando. Así que todos se miraron, y hubo uno que se llama Tomás, se llama mi nieto nuevo, se llama Tomás también, entre paréntesis, un poco preguntón. Y Tomás, el apóstol, le dijo al Señor Jesús: ¿cómo pues sabremos el camino si no sabemos a dónde vas? Si uno no decide dónde te vas, ¿cómo vamos a ver el camino? Y Jesús le dio una respuesta única, y él le dijo así:
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, Señor Jesús. Hay otro camino. Pedro repitió, nomás en ningún otro hay salvación. Pablo lo repitió. Él se repite en lo que ellos habían escuchado del mismo Señor Jesús. No hay dos caminos, hermanos. No hay tres, no hay cinco. Hay un solo camino que nos lleva al cielo. Me gustaría que inclinemos el rostro y oremos al Señor. Y si hay alguien aquí que quiera decirle al Señor Jesús: Señor, yo quiero tomar ese camino. No, estoy cansado de buscar un camino, pero este es el camino verdadero. Es el Señor Jesucristo. Yo quiero seguirlo a Él con todo mi corazón. Y quieren entregar su vida en esta hora al Señor. Yo me gustaría dirigir contigo una oración. Quiero que repitas esta oración en voz baja, allí en tu corazón nomás, y que le digas así: Señor Jesús, muchas gracias, con mi corazón te doy por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por amarme tanto. Gracias por ir a preparar lugar para mí allá en los cielos. Y gracias, Señor, porque perdonaste mis pecados. Hoy me arrepiento, Señor. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que vengas a mi vida. Te recibo, Señor, como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todos estamos al tanto del fútbol, así que siciliano más que yo, ¿verdad? Definitivamente, ¿no? Así que, sí, viste, yo cuando voy a hablar de fútbol ya paro un poquito porque, viste, acá me va a corregir enseguida, así que una pifiada aquella y ya fuimos, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 8 nos habla un poco, no del fútbol, no se preocupen, no se jugaba en la época de los apóstoles, así que estamos como que se inventó un poquito después. El que exhorta en la exhortación. Miren, este tema del fútbol es muy importante. Imagínense ustedes de que son seleccionados para la selección paraguaya. Vamos a suponer que van a ser de la selección paraguaya y van a tener como entrenadores a Roque Santa Cruz, desde luego, y a Edo Valdés, para que los atletas no se enojen conmigo. Imagínense que tienen 18 años, tipo yo, ¿viste? Hace unos 50 años atrás, y que ustedes son principiantes, que ustedes están ahí con 18 años y van a ser, se les seleccionó para la selección, pero son re principiantes. Así que acaban de ser seleccionados. Ahora, tu entrenador es un jugador legendario. Se trata nada más y nada menos de estrellas del fútbol. Así que son jugadores que han ganado campeonatos a nivel local, a nivel internacional, han hecho ganar 3 campeonatos juntos, 4 campeonatos juntos. Sus logros son tremendos, hay un montón de logros, y vos sos un joven que comenzás recién en esta selección. Capaz esto, si es que vos decís, estoy expectante a la primera clase, vamos a ver qué me va a enseñar la primera vez, ¿verdad? Pero también están los antiguos, los jugadores antiguos, que se están riendo ya, porque la primera cosa que le va a decir va a ser algo que no va a ser lo que ellos esperaban, ¿verdad? Capaz algunos dicen, hay algún tipo de enseñanza, un método intensivo para volverte un jugador estrella,
Hay un famoso método que es poner ladrillo sobre ladrillo, se le llama cómo llegar a la pirámide del éxito. Es famoso el método. Entonces, ¿qué hay que poner en el fútbol? Hay que poner entusiasmo, hay que poner concentración, hay que poner trabajo en equipo, hay que poner lealtad, entre otras cosas. Imagínense vender los partidos, hay algunos que fueron conocidos por eso. Ahora vos, pensando otra vez en vos, supone que ya están allí los que te van a adiestrar. Vos estás como hipnotizado. Wow, quién sabe qué me va a decir. No va a hablar seguramente de sus logros, sus éxitos en el deporte. Y vos estás esperando la primera lección. Y él agarra y dice, la primera lección va a ser cómo ponerse las medias. Hay que ponerse las medias. Una lección completa de cómo ponerse las medias de fútbol. Imagínense que vos estabas esperando que te dé, qué sé yo, las 7 claves para ser un jugador exitoso. Y él viene con que va a poner cómo ponerse un par de medias. Y eso cuando tenía 4 años yo ya supe ponerme. Pero bueno, no es cualquier cosa ponerse las medias, comienza a decirle, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si te pones mal la media y te ajustas los zapatos deportivos y comenzás a correr, se te pueden causar ampollas, porque te pueden rayar, ¿verdad? Y eso, si tenés ampollas en los pies, no vas a rendir en un 100% en los momentos claves, sobre todo en los momentos claves, y no vas a aparecer en toda tu dimensión en la cancha de fútbol. Cuando leí acerca de estos comentarios justamente del fútbol, que te ando mirando el fútbol de vez en cuando, pensé en la iglesia. A veces nosotros los creyentes, los cristianos, nos olvidamos de los fundamentos de nuestra carrera en la vida cristiana. Podemos hablar de estrategias, de filosofía, de planes, involucrar equipos, pero nos olvidamos o dejamos de lado o dejamos detalles que son muy importantes para correr la carrera. Si ustedes piensan, hermanos, lo que las medias eran para ese equipo de fútbol, los dones espirituales son para la iglesia. Los dones espirituales no son un detalle en la iglesia. Los dones del Espíritu Santo son regalos, que la palabra don significa regalo. No es que tenés que tener nada para lograrlo, sino que aquel que cree en Jesucristo como su Salvador, Dios le da un don. Todos los creyentes tienen dones espirituales. Algunos los desarrollan más y otros los desarrollan menos. Nada más, esa es la diferencia entre aquellos que son útiles en la obra del Señor, sirviendo al Señor en la iglesia, y los que no son tan útiles dentro de la iglesia del Señor. Los dones, nuestros dones simplemente están allí para que podamos correr bien la carrera. ¿Cuál es la carrera? La carrera es de honrar a Cristo y de avanzar en la misión de la iglesia, que es ir por todo el mundo, como dice, y hacer discípulos a todas las naciones, como dice Mateo capítulo 28, versículo 20. Eso es lo que dice la palabra de Dios, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. Y luego viene la promesa del Señor Jesucristo para quienes hacen este ministerio. Él dice así: he aquí yo estoy con vosotros, Mateo capítulo 28, versículo 20, todos los días de su vida hasta el fin. Qué bueno, qué bueno saber que Él está con nosotros todos los días. Hoy vamos a tocar lo que dice el versículo 8, Romanos capítulo 12, versículo 8. El que exhorta en la exhortación. Este es un don muy cercano mío, porque estoy seguro que es el don predominante en mi vida. Es un regalo que Dios me dio, el don de exhortación. Vamos a aprender el don de exhortación, tipo te va a retar todo mal, te exhórtate. Mucha gente tiene ideas erradas acerca de eso. Pablo va a actuar, porque Pablo también tenía ese don, el don de exhortación,
Y Pablo va a actuar como un entrenador, inspirado por Dios en la iglesia. ¿Y qué hacen los entrenadores? Junta a su equipo y le dice: vamos equipo, vamos a ganar el partido. Así es, Prisciliano, más o menos, un poco mejor que yo, ¿verdad? No sé, eso en inglés le tiene que decir, ¿verdad? A Nueva York y todo eso. Pues. No habrá dicho en español como dije yo, ¿verdad? No, ese. Bueno, y no va a entrar más ese extranjero a la vez, por favor, ¿verdad? Bueno, viste, cuando hablamos de fútbol ya me va. Al entrar a la cena de la vida cristiana, Romanos capítulo 12, uno empieza a ver palabras de sistemas estratégicos. La iglesia pues es un sistema estratégico. Es como que Dios nos comienza a mostrar cómo vestirnos aquí en la iglesia, como un cuerpo, entonces hay que vestirse, cómo se ponen las medias y todo ese tipo de cosas. Un don espiritual. ¿Qué es un don espiritual? Vamos a pasar esta cosa y ya vamos a definir rápidamente. Un don espiritual no creo que esté allí, pero si lo quieren copiar, lo pueden copiar. Puede definirse como una habilidad dada por Dios, por la cual el cristiano, el creyente, puede servir al cuerpo de Cristo con un ministerio efectivo. Es una habilidad dada por Dios. Dios nos da esas habilidades por la cual yo como cristiano puedo servir al cuerpo de Cristo con un ministerio efectivo. Como dice Romanos 12:8, por ejemplo, el que exhorta en la exhortación. La palabra griega para exhortación, porque ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, hay los manuscritos. Tuve la gran bendición de estar allí en la casa de la Biblia en Israel. Realmente es maravilloso ver ahí los manuscritos. Hay más de 3.500 manuscritos del hebreo y también están los del Nuevo Testamento. La palabra griega para exhortación es una palabra compuesta, es decir, el resultado de dos términos juntos, de dos términos juntos. Para, que significa junto a, y la palabra kaleu, que es el verbo llamar. Cuando uno junta estos dos términos, el resultado de la palabra es para kaleu. Es la palabra exhortación, que vos lees en español ahí, es para kaleu en el griego, que significa juntarse o ir junto a alguien para hablarle. No debe ser una sorpresa al descubrir que esta palabra traducida, exhortador, es la misma palabra empleada por el Señor Jesucristo para identificar al Espíritu Santo, para kaleu. La misma palabra que se usa para el Espíritu Santo. El Consolador, el que alienta, se va y te ayuda. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas. En la tercera persona de la Trinidad, cuando el Señor Jesucristo se refiere al Espíritu Santo, es para kaleu. Esa es la misma palabra. Es algo que pueden anotar allí. Versículo 6, Pablo habla del don de profecía. Versículo 7, Pablo habla del don de servir y servir a la mesa. Romanos capítulo 12 estamos. Y también habla de la enseñanza, de el que enseña la enseñanza. Domingo antes de la última cena que tuvimos, Aldo nos estuvo hablando acerca de esto, ¿verdad, Aldo? El don de enseñanza y el don de servir. Y hoy me toca hablar de este otro don que es el de exhorta. Hoy vamos a ver esto en cuanto a la exhortación. Es un don realmente maravilloso. Solamente que exhortación suena algo como reprensión, como que parece que te retan o una cosa así. Pero en realidad no es así. Voy a tratar de cambiar esa idea. Incluye el consejo, el dar consejo de ayuda a alguien. Por eso es que es una tarea como el entrenador. ¿Vieron? Exhorta a la persona, le dice: pónganse bien las medias. Comenzamos con el tema de las medias, así que cada tanto le voy a hablar otra vez de las medias. Pónganse bien porque le puede causar ampollas. Tienen que estar así como corresponde. Esa es la palabra para kaleu o exhortación. Si uno se fija a lo largo de la Biblia,
en la aparición de la palabra Paracaleo, rápidamente ve que Pablo habla del don de exhortación. Y él se refiere a alguien que, vamos al siguiente. Ahí está. Pablo habla del don de exhortación y él se refiere a alguien que, primero, da ánimo. Tienen ahí para anotar en sus bosquejos. El que tiene el don de exhortación es alguien que da ánimo a otra persona. Capaz uno dice, ese soy yo. Bien, bien, bien. Ojalá tengas el don de exhortación. Otro, ayuda a otros a ver la verdad en las escrituras. Ese dice, ese soy yo. Otros pueden, todo esto hace el don de exhortación. Exhorta al creyente a perseverar en las pruebas. Está pasando por momentos difíciles alguien, y viene alguien y te da, te pone el brazo sobre el hombro, fuerza. Y se queda ahí callado, capaz al lado tuyo no te dice nada, pero vos necesitabas a alguien nomás que se acerque a vos, ¿verdad? Y te diga eso. Da sabios consejos, motiva a otros a seguir adelante. Eso es lo que hace el don de exhortación. Conforta y ofrece esperanza, cosa que a su vez produce la acción. Cuando vos te sentís con esperanza de vuelta, ¿qué pasa? Te pones en acción, porque yo ya había perdido toda esperanza, no quería seguir, que no sé qué, la vida no vale la pena, no sé qué. Y el que viene te da un abrazo, te fortalece, y ahí vos decís, vamos a hacer algo. Y ahí estás animado, animada realmente a eso. Este don va más allá de alguien que viene y le da una palmada en la espalda y le dice sin sentimiento alguno, buena suerte. No está escrito esto, de verdad, ustedes no tienen el material. O si está. Yo quise hacer un ejemplo más para que vean cómo es la iglesia. Cómo la iglesia tiene los que tienen dones de enseñanza, los que tienen dones de servir, los que tienen dones de exhortación, los que tienen otros dones del Espíritu Santo. Y grafiqué a través de una bicicleta. Viste que un niño cuando va a andar en bicicleta, tiene todavía 4 años, su primera bicicleta, entonces ahí están todos los dones juntos. Van a ver cómo se iba. Vamos a pasar al siguiente. Suponga que esto va a ser así. Bueno, graficando los dones espirituales por medio de un niño que va a aprender a andar en bicicleta. Primero, la persona con el don de profecía. Ya no existe, pero bueno, igual la que habla de eso. Llegará el día en que se va a inventar la bicicleta y debes aprender a usarla. El que tiene el don de ayuda va a armar la bicicleta una vez que se inventaron y luego va a hacer una entrega especial a la iglesia. El que tiene el don de enseñanza va a hacer una reunión y le va a explicar a todos los principios del movimiento, la velocidad, el balance que tiene la rueda, con las teorías de la gravedad, que si haces hacia acá te va a caer, etc. El que tiene don de dar va a asegurarse que todos tengan su bicicleta, inclusive si esto significa que debe regalar la suya. El que tiene don de misericordia va a llegar bien temprano y va a poner un puesto de ayuda, preparado con vendas y alcohol, porque si se rompen algo, si se raspan, va a estar ahí. Y la persona que tiene el don de exhortación, hoy vamos a hablar del don de exhortación, va a ir uno por uno animando a los presentes a andar en las bicicletas. Ese es el don de exhortación. Se va y le dice, vamos adelante, hace esto, seguí aquello, vamos, yo te voy a ayudar, yo voy a estar a tu lado, no te preocupes, no te vas a caer. El exhortador sería el que lo sienta en la bicicleta y le dice, comienza a pedalear, yo estoy a tu lado, vamos, usted puede hacerlo, no pare. El don de exhortación es un ministerio de presencia, tiene que estar ahí a tu lado. Él casi tiene que estar cerca tuyo. Y bueno, ustedes se dan cuenta que el Espíritu Santo está siempre luego a nuestro lado, así que está con nosotros en nuestra propia vida. Así que bueno, eso es el don de exhortación. ¿Les gustó el ejemplo? ¿Ya entienden cómo es la iglesia? ¿Cómo nos movemos? Bueno, así es como la iglesia se mueve junta. El don de exhortador.
El apóstol Juan, en el Evangelio, se encontraban ellos atemorizados. Jesús le había dicho que se iban a dejar, que se iba a ir. Vamos a Juan, capítulo 13. Yo ya hablé un segundito, hace un ratito de esto, cuando comencé y oramos al Señor diciéndole a Cristo: Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida. Pero miren lo que dice Juan capítulo 13. Yo les dije que ellos estaban un poco tristes porque Jesús le había dicho que se iba a ir. Miren lo que dice Juan capítulo 13, versículo 36. Juan 13, 36. Miren el versículo 33 al final, dice: a donde yo voy, dice el Señor Jesús, vosotros no podéis ir. Se quedó con esa frase el apóstol Pedro, estaba pensando, mira lo que dice, ¿por qué será? Versículo 36 ahora. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. No está entendiendo el apóstol Pedro, todavía no entendió nada. Versículo 37. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Es excelente la pregunta del apóstol. Imagínate vos, 3 años y medio estuviste ahí al lado de él, te sentías, te acostabas, dormías, él estaba al día siguiente, te despertaba, estaba Jesús otra vez a tu lado, estaba todo genial. Y ahora él le dice: donde yo me voy no se van a poder ir ustedes. ¿Qué le estará pasando a este señor? Pobre Pedro, él se comenzó a sentir mal, ¿verdad? Versículo 37, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Qué pregunta interesante. Después él va a hacer así alguna pifiada, como mi vida pondré por ti, dice el versículo 37. Este es Pedro. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Bueno, Jesús es Dios y él ya sabía lo que iba a pasar. Entonces definitivamente pasó esto. Y el capítulo 14, en el versículo 5, le hace la misma pregunta, pero ahora Tomás. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Era el temor, temor de un niño. Eran tiernos todavía los apóstoles en la fe. Y es la misma manera que hubiéramos respondido vos y yo si hubiéramos estado ahí en ese lugar. Muchas veces pasamos por alto esto. Nosotros ahora ya sabemos cómo siguió la historia. El Señor Jesucristo sube al monte, en el huerto de Getsemaní, que es en la zona del monte de los Olivos, y es apresado en ese lugar por una cantidad de soldados a cargo del sumo sacerdote, ¿verdad? No eran soldados romanos, eran los soldados de la guardia del templo, para que entiendan, porque estaban los soldados romanos, estaban los soldados de la guardia del templo, que eran judíos. Ellos vieron y la agarraron, ya era cerca de la medianoche. Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, ahí lo toman preso y lo llevan a la casa de el suegro del sumo sacerdote Caifás. Y ahí lo tiran en un pozo al Señor Jesús mientras deliberan entre ellos la condena, que al día siguiente se iba a hacer patente frente a Poncio Pilatos, ¿verdad? Pilatos fue llevado el Señor Jesucristo allí, y bueno, y ahí comienza todo lo que sabemos de lo que dice la Biblia sobre el Señor Jesucristo, que termina en el lugar de la calavera crucificado, ¿verdad? Allí, y resucitando él al tercer día. Pero a nosotros se nos pierde estos detalles porque justamente no nos damos cuenta exactamente lo que está pasando en este lugar. Los apóstoles estaban con temor, como esos niños que no saben qué va a pasar. Cuando era pequeño, cuando papá y mamá decían que iban a salir, si bien mis padres se divorciaron después,
pero yo siempre tenía miedo. Cuando ellos decían vamos a estar ausentes, pero vamos a regresar, porque se iban a hacer algo, supongo a cenar o alguna cosa así. Yo quería decir que no se vayan, no me dejen solos. En realidad éramos 5 varones, pero igual te sentí solo cuando se van el papá y la mamá. Miren, Jesús le quiere animar a sus discípulos. Y miren lo que dice en Juan 16, perdón. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién era este otro consolador? El Espíritu Santo. Exactamente. Ahí está la palabra paracleo, que ya habíamos, paracleto. O sea, el exhortador, el animador, el consolador, el ayudador, el defensor, el abogado. La persona que está en el cuerpo de Cristo, que tiene el don de exhortación, va a desarrollar este rol que es bíblico, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo. Y va a hacer muchos de los trabajos que justamente el Espíritu Santo hace. Vamos a irnos a la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hay algunos que dicen acá, ¿será que yo tengo el don de exhortación? ¿Tenés algunas pistas más? ¿Vieron? ¿Te acordás cuando yo les pasé el crucigrama? Para poder llenar las letras, vos tenés una pista abajo para ver si es la palabra, ¿verdad? Voy a darle algunas pistas para los que dicen, capaz yo tenga el don de exhortación. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 24, dice, consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Esta es una de las cosas, estimularnos los unos a los otros a amar y a las buenas obras. Versículo 25, otra cosa, no dejando de reunirnos. ¿Qué entienden por no dejarnos de reunirnos? No hay que faltar, como algunos tienen por costumbre. Dice mi Biblia, la de ustedes también dice eso. Yo hago preguntas sarcásticas hoy. Soy muy sarcástico. Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, yo estimulo a la iglesia a amarnos los unos a los otros y a las buenas obras, mirando que aquel día se acerca. ¿Se dan cuenta? Esa tiene que ser la manera. Deberíamos estar involucrados en un ministerio de exhortarnos unos a otros en cada oportunidad que tengamos. Así que pónganse bien las medias para salir a la cancha, no sea que se ampollen. Ese es el trabajo que nos toca a nosotros. Y es muy importante ese trabajo. Miren, otra cosa que sé hacer, por ejemplo, yo no sé cocinar sándwiches. Comprar jamón, queso, pan a la mitad, ya está, y mayonesa, hecho. Pero se hace asado también. Se hace. Algo tenía que hacer. Como es fuera de la cocina, afuera, ahí en la parrilla afuera. Entonces, te dejamos hacer asado, me dijeron mis hijas y mi esposa, porque desastre yo en la cocina. Entonces, ¿cómo se hace el asado? Prendes primero el carbón, ¿verdad? Ahí están varios carbones encendidos. Cuando vos querés que toda la parrilla tenga el mismo calor, esparcís un poco el calor. Así es, esparcís. Cuando comienza a apagarse eso, agarráis y juntás todos los carbones nuevamente para que eso se caliente de vuelta y tirás capaz nuevos carbones allí para que vuelva a haber fuego, ¿verdad? Bueno, así es la iglesia. La iglesia también se enciende. Hoy encendió y vinieron a la iglesia. Espectacular. Después
La iglesia se esparce para llevar el mensaje de Cristo a más personas, llevar el amor del Señor a la gente. Y a veces la iglesia se junta los domingos para volver a darse calor y salir de vuelta durante la semana a hacer otra vez el trabajo de estar animando a la gente a conocer al Salvador, a Cristo Jesús. Así es el ministerio de exhortación también, hermanos. Aviva la llama, enciende el fuego de la iglesia del Señor Jesucristo. Así que esto es muy importante. De hecho, paréntesis, lo dije hace tiempo atrás, los músicos tienen un poco de eso. Hoy ustedes cantaban al Señor, ¿verdad? Yo he visto cómo lo cantaban de corazón. Yo he visto, a veces yo miro hacia ver cómo cantan. Porque en realidad no importa que canten para ustedes bien, ni para que el pastor vea que está bien. Lo que importa es que Dios vea que cantan bien. Porque le cantan al Señor, no le están cantando a... Mi deseo eres tú, decía una canción, mi momento de amor, la alegría de vivir, bendito Jesús. Y está algunos muy serios, la alegría de vivir, bendito Jesús. Yo digo, Jesús le va a mirar así, tipo, bárbaro. Qué complicado que es tu alegría. Bueno, yo le digo que a veces es así. Bueno, los músicos hacen un trabajo de exhortación, nos ayudan a cantar y alabar al Señor. Copié algo de un libro que estuve leyendo de un profesor del seminario de Dallas, Kenneth Gangel, que me habló una vez, que leí una vez sobre él, y él escribió acerca de eso, me dejó pensando lo que él dijo. Dice, el cantar, Dios manda a la iglesia a cantar. En Efesios capítulo 5, versículo 19, dice, cantando con himnos y cánticos espirituales, con salmos, himnos y cánticos espirituales. El cantar, dijo este autor de libros, y hacer melodías con armonía e instrumentación, tal como leemos en el libro de los Salmos, hace que la teología penetre en la congregación. La iglesia es exhortada literalmente a transmitir por este medio de la música las grandes verdades de la gracia de Dios, su poder y amor y vivir para Él. Por eso, hermanos, cuando ustedes ponen las músicas, siempre tienen que tener en cuenta que la música que se canta no diga ninguna barbaridad que sea antibíblica. Siempre tienen que mirar el contexto, ¿por qué dice esto? La música siempre son poesías, y las poesías a veces tienen otro significado, ¿verdad? Como los salmos son poesías también. Él dice, brama como el ciervo por las corrientes mi alma. Dice el rey David dijo eso. No me acuerdo qué salmo era, pero está ahí, busquen en los salmos, van a encontrar. Mi alma tiene sed de ti. ¿Usted alguna vez vio un alma que tenga sed? ¿Cómo va a decir esto? Es música, es poesía. Eso no es un error, entre paréntesis, no. La Biblia no tiene errores, ¿verdad? Pero tengan en cuenta eso. Por eso cuando cantan también, mucho de eso es poesía, pero que sienta su corazón realmente. Es la exhortación y es muy importante realmente. Quiero dejarle clarito que cantar no es cualquier cosa. El Espíritu Santo dice que anima, redarguye, motiva, instruye por medio de la palabra de Dios. Y esto es lo mismo que hacen aquellos que tienen dones de exhortación, los ministerios, los que discipulan, los que lideran grupos pequeños. Son personas que tienen dones de exhortar, de alentar a la gente. Y son como una encarnación del Espíritu Santo en ese momento. Quiero ir a un pasaje en Hechos, también capítulo 14, versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Vieron lo que hace el apóstol Pablo? Exhortándoles. Primero confirma los ánimos de los discípulos y luego exhortándoles a que permaneciesen en la fe de Jesucristo, ¿verdad? Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, esa parte no nos gustó, pero bueno, no importa, eso dice la Biblia,
de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Qué capo, ¿eh? Qué capo. Esa es la última parte, sí, entremos en el reino de Dios. Esa parte sí. Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22. Me encanta. Allí podemos ver perfectamente el mensaje de un exhortador. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y vamos al siguiente. Hay dos partes en el mensaje de un exhortador. En primero, el realismo. ¿Copian? ¿Ok? El realismo. Yo lo escribí allí realmente. Es muy importante, ¿eh? Él está diciendo, Pablo le está diciendo en este versículo bíblico que acabamos de leer, es necesario que por muchas tribulaciones entren al reino de Dios. Hay realismo. A mí me gustaría decir, señoras y señores, un cristiano no va a tener nunca problema. Olvídense. Pero Pablo dice, por muchas tribulaciones, voy a decir, el cristianismo tiene problemas. El cristianismo hay muchas tribulaciones. Más, cada vez hay más gente que está en contra de la fe en Cristo. Hay lugares en el mundo en donde ya han dejado la Biblia de lado. Gracias a Dios en los Estados Unidos están volviendo a retomar la Biblia en los colegios. Pero hay otros lugares donde esto es una risa. Conozco a un misionero que fue amigo mío, está en Italia, y ya nadie escucha a Dios, nadie escucha la Biblia, nada. La gente está dispuesta a hacer un ritual, pero nadie está pensando verdaderamente en Dios. Nadie está pensando en conocer más al Cristo de la Biblia, al Dios de la Biblia. Pablo le está diciendo a los que eran cristianos, a los discípulos de Cristo que vivían en esa época, de Hechos capítulo 14, ustedes van a tener pruebas y tribulaciones, así que asegúrense que tienen bien puestas las medias, porque la vida cristiana es una carrera. Esta es la carrera de la vida, de la fe. A los que tienen don de exhortación, no les gusta la falsa piedad. Son normalmente las personas que muy de vez en cuando te van a decir, bueno, Dios te va a bendecir. Cuando en realidad lo que necesitan es una dosis de realismo. Vos le tenés que decir, si algo está mal, le tenés que decir. Normalmente el que tiene don de exhortación va directo al grano. Al que tiene don de exhortación normalmente no le gusta perder el tiempo. Te va a decir, como yo suelo hacer con aquellos con quien yo le discipulo, no me vaya a hacer perder el tiempo. Es muy normal. Todo lo que pasaron porque yo le estuve ayudando en su crecimiento cristiano, yo lo hice así. Juan el Bautista, por ejemplo, fue uno de aquellos que dijo muchas cosas sobre el arrepentimiento. Y realmente hizo un impacto. Ahí está, ese es el trabajo. Los dones, las dos partes del mensaje de una exhortación son realismo. Alguien que ejerce el don de exhortación va a persuadir al creyente a dejar sus hábitos pecaminosos o malas conductas, va a reprender a la iglesia para que obedezca la palabra de Dios, va a consolar a sus hermanos en Cristo que están sufriendo, va a animar al creyente débil que necesita hacer un compromiso con Dios, va a escribir una nota o hacer un llamado telefónico a alguien que está deprimido o está triste, va a inspirar a sus hermanos a que confíen en Dios, en sus decisiones, va a desafiar al status quo en una conversación con un creyente carnal, ¿verdad? A romper el status quo, a salir de tu comodidad, y va a reprender a un creyente que necesita ser confrontado con su pecado. Eso es normalmente lo que hace el don de exhortación. En segundo lugar, dos cosas dije, y con esto termino. Las dos partes del mensaje de exhortación, es la esperanza. Vamos al versículo Hechos 14, 22 de nuevo. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles:
es necesario a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y con esto termino. Vas a tener tribulaciones, dificultades y dolores en la vida cristiana. Pero, escucha lo que te voy a decir, estamos en el camino al reino de Dios. Estamos en el camino del hogar de gloria. Hay una canción que dice así: estamos en el camino del hogar de gloria. Veré a Jesús llegando allá. Y no hay tristeza del otro lado. No se olviden de esto. Dios vive en usted, Dios vive Él. Vos tenés que confiar en Él. El reino de Dios no es un espejismo. Si bien está a la distancia, el reino de Dios es real y hacia allí vamos. Así que en este camino, hablando del entrenador, busquen un par de buenas medias de fútbol, pónganse bien las medias, piense a dónde va y para quién vive en el Espíritu Santo, y luego, escuchen lo que le voy a decir, métanse en este partido de fútbol que es la iglesia, porque usted es una pieza clave en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos una pieza clave que el Señor puso en esta iglesia para que sirvamos hasta el día que el Señor nos llama a su presencia. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios. Señor y Padre, queremos dejar de ser espectadores y sumarnos a las jugadas de tu palabra. Queremos ser, Señor, siervos tuyos. Queremos servirte, queremos hacer tu voluntad, queremos cumplir tus propósitos, queremos caminar por la vida sabiendo que nos espera un hogar celestial allá en los cielos. Queremos vivir esta vida pensando en el más allá, pensando en aquello que tú fuiste a preparar lugar para nosotros allá en el cielo. Queremos, Señor, entrar en esta jugada, queremos ser parte de la iglesia, queremos movernos en este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Dios, Señor, en esta mañana prometemos serte fiel, Señor. Queremos, Padre bendito, como dice tu palabra, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, Señor. Así dijo el autor del libro de Hebreos. Y hoy, Señor, esa es mi convicción delante de ti, Señor. Mi deseo de corazón es, Señor, un día verte y escuchar de tus labios una bienvenida calurosa, Señor. Es un día verte y que tú me digas: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Es escuchar eso, Señor, un día ya en tu presencia. Alabamos tu nombre. Y mientras caminamos en este camino, sabemos que va a haber tribulaciones, va a haber problemas, va a haber dificultades, pero nosotros estamos dispuestos a sufrir todo ese tipo de tribulación, con tal de que un día podamos verte cara a cara allá en los cielos, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy nos has enseñado. En el nombre precioso de aquel que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén.